Mi hijo me tuvo olvidada durante 15 años, hasta que me saqué la lotería. Fue entonces cuando me invitó a conocer a mi nieto. Pero lo que hice después lo dejó con la boca abierta. Me desperté sola el día que cumplí 65, como lo había hecho cada uno de los últimos 15 años. El pequeño departamento en Portland se sentía más vacío que nunca mientras me dirigía a la cocina a prepararme mi café de la mañana. En la mesa había una triste tarjetita de la iglesia, la única que aún se acordaba de mí. Junto a ella, la foto de mi hijo Richard, congelada en el tiempo. La última que tenía de él, de hace 15 años. Toqué su cara a través del cristal, recordando al niño que no podía dormirse sin su beso de buenas noches. El que se metía en mi cama cada vez que había tormenta. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo me convertí en la mamá a la que su propio hijo finge que no existe? Trabajar turnos dobles como enfermera después de que su papá nos dejara no fue una opción. Fue sobrevivir. Cada hora extra era para que Richard tuviera sus libros, su equipo deportivo y, al final, su universidad pagada completita por mí. Pero para él, todo eso se volvió abandono. Mi forma de cuidar el dinero la sintió como control. Mis consejos se volvieron intromisión. Y todo se fue al carajo por $5,000. Es una oportunidad única, mamá. MedTech Solutions va a revolucionar el mercado, me dijo. Tenía esa mirada encendida que ya conocía. Igualita a la que usó con las otras 3 oportunidades seguras que terminaron por vaciarle los ahorros. No puedo, Richard. Ese dinero es para emergencias, le dije. Su cara se transformó en algo que no reconocí. Siempre has sido así, controladora, desconfiada. ¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Lo que quieres es mi dinero, no mi amor. Palabras que me han dolido todos los días desde entonces. Ese día de mi cumpleaños tomé una decisión, ya no más aniversario sola. 3 horas después, estaba estacionada frente a su casa en Seattle. Una casa hermosa, de 2 pisos, en una zona que yo jamás habría podido pagar con mi salario de enfermera. Desde la ventana se veían globos. Claro, compartimos cumpleaños. Richard cumplía 40 ese día. Me temblaban las manos cuando toqué el timbre. La risa de adentro se apagó de golpe. Se escucharon pasos. Y ahí estaba Richard, con su suéter caro y esa expresión que se volvió dura en cuanto me vio. ¿Qué haces aquí? Las palabras cayeron como hielo entre nosotros. Antes de que pudiera decir algo, una mujer se paró junto a él. Vanessa, su esposa. Me vio con ese desprecio frío que duele más que un grito. Hoy no es buen momento, dijo Richard, y ya estaba empujando la puerta para cerrarla. Pero justo antes de que lo hiciera, alcancé a ver a un niño correr por la sala. Un niño al que nunca había visto. Mi nieto. Por favor, susurré. Solo quería desearte lo mejor. No eres bienvenida aquí. Pensé que ya había sido claro. La puerta se cerró en mi cara. Me quedé parada en ese porche, sola, con las lágrimas corriéndome por las mejillas, mientras la fiesta adentro seguía como si nada. 15 años sin vernos, y ni 5 minutos fue capaz de darme en nuestro cumpleaños compartido. Manejé de regreso a casa con el corazón hecho pedazos. No sabía qué dolía más, que me volviera a rechazar, o saber que había un niño allá adentro que ni siquiera sabía que su abuela existía. Pasaron los meses. Traté de enfocarme en el trabajo voluntario en la biblioteca del barrio, donde las páginas desordenadas no te juzgan ni te rechazan. Ahí fue donde conocí a Eleyanar, un abogado retirado, elegante y de mirada aguda, como si viera más allá de lo evidente. No se le escapaba nada. «Traes algo bien pesado encima», me dijo una tarde mientras se sentaba frente a mí. Reconocí esa mirada. Al principio traté de cambiar el tema, pero había algo en su forma directa pero amable que derribó mis defensas. Al poco tiempo ya le había contado todo, lo de Richard, la pelea, el desastre de cumpleaños. «¿Y ya le escribiste?», preguntó. Me reí con amargura. Cartas, correos, tarjetas de cumpleaños. 15 años de intentos. Todos regresaban sin abrir o simplemente eran ignorados. Eleyanara sintió en silencio, pensativa.
¿Pero alguna vez le escribiste la verdad? No lo que crees que quiere oír. La verdad de a de veras. Esa noche me senté a escribir a mano hasta que los dedos se me acalambraron. Solté todo en esas hojas. Como mi forma de controlar las cosas venía del miedo profundo a perderlo, como había perdido a su padre. Como mi única conexión con su vida, por años, había sido escuchar de él por conocidos. Cuánto deseaba conocer a mi nieto. Sin excusas, solo la verdad y una disculpa. 3 semanas después, llegó un sobre Manila. Me temblaban las manos cuando lo abrí, sintiendo como la esperanza burbujeaba dentro de mí, ingenua. Pero dentro solo venían pedazos de mi carta, hecha trizas como si fuera confeti. Y una notita amarilla con letras apretadas. Deja de intentar meterte en nuestras vidas. Me quedé paralizada. Los pedacitos de papel en mi regazo eran como los pedazos rotos de mi corazón. En el closet de mi cuarto había una caja con 15 años de regalos sin perfume para un nieto que ni siquiera sabía que yo existía. Esa noche, metí los restos de la carta en esa caja también. Al día siguiente, en la biblioteca, escuché sin querer una conversación entre conocidos. Alguien comentó que Richard acababa de ser ascendido a vicepresidente de marketing en Brickpat Industries. No en MedTech Solutions, la empresa para la que me pidió los 5,000 pesos. Me dio curiosidad y busqué en internet. Resulta que MedTech quebró 2 años después de nuestra discusión. Me metí más a fondo. Sus redes sociales mostraban una vida perfectamente montada. Una familia bonita de vacaciones en lugares lujosos. En una foto de playa, la descripción decía: celebrando mi ascenso. ¿Quién necesita familia cuando ya tienes éxito?, pensé. Cerré la laptop, y me invadió una paz rara. 15 años rogando por migajas de afecto, ya eran suficientes. Decidí dejar de pelear por alguien que ya me había borrado por completo de su historia. Esa noche, tomé todas las tarjetas, los regalos, y los guardé en un contenedor hermético. No los tiré, aún no estaba lista para eso, pero acepté que todo eso pertenecía a una historia que jamás iba a suceder. Era hora de empezar a vivir para mí. Se lo susurré a la habitación vacía, sin saber que esa decisión lo iba a cambiar todo. 1 año después, ya ni reconocía mi propia vida. Mi pequeño círculo de amistades había crecido. Me metí a un club de lectura en la biblioteca. Incluso me animé a probar aquagym porque Eleanor no dejaba de insistirme, aunque todavía parezco más pato que bailarina en el agua. ¿Algo más?, me preguntó el cajero de Morgan's Market mientras terminaba de pasar mis cosas por la caja. Señaló el mostrador con los boletos de lotería. Jackpots de hasta $220 millones. Todos compraban boletos. Yo nunca jugaba. La lotería no era lo mío. Después de tantos años viendo a pacientes tirar el dinero del alquiler en apuestas, le había agarrado aversión a todo eso del azar. Pero algo cambió. Tal vez el hecho de haber sobrevivido 1 año entero sin saber nada de Richard me hizo detenerme a pensar. ¿Por qué no? Y me dije. Un boleto, por favor, dije, entregando $2. El boleto se quedó olvidado en mi bolsa hasta 3 noches después. Lo encontré mientras cenaba y tenía las noticias de fondo encendidas. De pronto, la voz del conductor interrumpió mis pensamientos. Los números del Powerball de esta noche son. Me quedé congelada con el tenedor a medio camino. En la pantalla aparecieron los números. Lenta, muy lentamente, busqué mi bolsa y saqué el boleto arrugado. Lo revisé una vez. Luego otra. Y otra. Mi corazón latía tan fuerte que apenas pude escuchar al conductor confirmar. Solo hay un ganador, en Portland, Oregón. Me quedé sentada ahí, sin moverme, hasta la medianoche. Mirando el boleto. $220 millones. No era real. No podía ser real. Pero lo era. El abogado con el que hablé al día siguiente también parecía en shock. Señorita Wilson, ¿sabe que, después de impuestos, eso equivale a 128 millones si lo cobra como una sola suma? Asentí, aún en las nubes.
Oregón permite cierta privacidad al reclamar el premio a través de un fideicomiso o una sociedad de responsabilidad limitada, explicó. El nombre saldrá a la luz, pero podemos usar algo genérico. Mientras él hablaba sobre el proceso legal, se me vino un recuerdo, la cara de Richard cuando le negué los 5,000 pesos. Su enojo. Su resentimiento por no confiar en él. Y ahora aquí estaba yo, sentada frente a un abogado, intentando asimilar más dinero del que jamás imaginé. No tiene idea de cuánta gente va a salir de quién sabe dónde, me advirtió. Familia que ni se ha parado en tu vida en décadas de pronto va a recordar lo mucho que te quiere. Familia. Esa palabra se quedó flotando entre los dos. Me vino a la mente el rostro de Richard. Luego, esa imagen fugaz de mi nieto antes de que me cerraran la puerta en la cara. Sentí una emoción extraña. No era alegría. No era emoción. Era algo más profundo, más poderoso. Durante 15 años, fui invisible. Una mendiga emocional. Y por primera vez, tenía las cartas en la mano. Establece el fideicomiso, dije en voz baja. Y quiero que me expliques cómo mantener todo esto lo más privado posible. Al salir de su oficina, con el sol brillando sobre Portland, sentí algo que no había sentido en años: poder. Pasaron 6 meses. Seguí al pie de la letra los consejos de mi asesor financiero. Formé el fideicomiso familiar Wilson para cobrar el premio, manteniendo todo bajo perfil. Por fuera, nada cambió. Seguía haciendo voluntariado en la biblioteca, viviendo en mi mismo departamento, y manejando mi Honda de hace 10 años. Eres la ganadora de lotería más centrada que he conocido, me dijo Eleanor mientras tomábamos café. Como mi única confidente, había sido testigo de cómo planeaba cada paso con cuidado. Nada de lujos, nada de escándalos. Nada que llamara la atención. Crié a un hijo con el sueldo de enfermera, le respondí. Aprendí a no desperdiciar ni un centavo. Además, los lujos llaman miradas y preguntas. Me di un gusto, pero uno planeado con cuidado. Una casa modesta pero preciosa, de 3 recámaras, en una colonia tranquila de Portland. Para explicar la compra a conocidos y vecinos, solté casualmente que había vendido una propiedad familiar en el Medio Oeste que llevaba años atorada en pleitos legales. 6 meses después de cobrar el premio, estaba acomodando libros en la biblioteca cuando mi celular vibró. Era una notificación de correo. Mi corazón dio un brinco al ver el remitente. Richard Wilson. Mamá, ha pasado un buen rato. Me contó Sarah Miller que te cambiaste a una casa muy bonita. ¿Todo bien? A lo mejor podríamos platicar un día de estos. 15 años de silencio, y ahora este mensaje casual, como si hubiéramos hablado la semana pasada. Me recargué en el estante con las manos temblorosas. Esa noche, busqué información sobre Brick Pass Industries y me enteré que andaban metidos en un escándalo de ética en marketing. Varios directivos estaban siendo investigados internamente. El nombre de Richard salía en varias notas. Todo encajaba demasiado bien. Su repentino interés, justo cuando su carrera se venía abajo y había escuchado rumores de que yo tenía dinero. Preparé una respuesta con calma. Richard, me da gusto saber de ti. Sí, vendí unas propiedades familiares y me mudé a una zona más tranquila. ¿Cómo estás tú? ¿Y tu familia? Su respuesta llegó en minutos, más cálida, más larga. Me habló de sus problemas en el trabajo, y me presentó a mi nieto. Nathan ya tiene 12. Siempre ha querido conocer a su abuela. Tal vez podríamos vernos a comer un día de estos. Siempre ha querido conocerme. El mismo niño que no sabía que yo existía hasta que a Richard le empezó a ir mal. Me quedé viendo el teléfono, sintiendo una calma extraña. Durante años hubiera dado lo que fuera por recibir ese mensaje. Ahora se sentía vacío. Pero ahí estaba Nathan. Un niño inocente, ajeno a las decisiones de sus papás. Un niño que merecía conocer a su abuela. Me encantaría, respondí, mientras en mi mente se empezaba a formar un plan. El restaurante lo eligió Richard, Harbour View, en Seattle. Lo suficientemente elegante para impresionar. Ventanales enormes con vista a la bahía de Elliott.
Llegué temprano, vestida con un vestido azul bonito, caro, un lujo que me permití. Mi única muestra visible de la nueva vida era mi camioneta Volvo nueva, que me justifiqué diciendo que era más segura por si alguna vez Nathan venía de visita. Richard, Vanessa y Nathan llegaron a la hora exacta. Richard se veía más delgado, con esa tensión marcada en la cara guapa que recordaba. Vanessa, perfecta como siempre, con ropa de marca que no alcanzaba a tapar esa mirada tan medida, tan calculadora. Y luego estaba Nathan. Mi corazón se apachurró al verlo. Alto para su edad, con los ojos de su papá y una mirada reservada que me partió el alma. Y Nathan, dije con suavidad, conteniéndome para no abrazarlo. Me da mucho gusto por fin conocerte. El niño volteó a ver a su papá, como pidiendo permiso, y luego me extendió la mano con mucha formalidad. Mucho gusto en conocerla, señora Wilson. Puedes decirme abuela, si quieres, le ofrecí con una sonrisa. O Margaret, si eso te hace sentir más cómodo. Richard nos dio a la mesa y tomó el control de la conversación de inmediato. Empezó a contar, como si estuviera leyendo un currículum, todos los logros escolares y deportivos de Nathan. Todo con ese tono de miren lo perfecto que es mi hijo, sin parar un segundo. Durante toda la comida, Richard y Vanessa lanzaban indirectas y preguntas disfrazadas sobre mis supuestas ganancias por la venta de la propiedad familiar. Ha de haber sido importante poder pagarte una casa en esa zona, comentó Vanessa, echándole una mirada a mis joyas sencillas, como si estuviera calculando cuánto valían. Evadí el comentario y mejor me enfoqué en Nathan. ¿Qué materias te gustan en la escuela? Sus ojos se iluminaron. Ciencias e historia. Ahorita estoy haciendo un proyecto sobre los patrones de migración. En realidad, interrumpió Richard, mi profe dice que Nathan sobresale en todo. Es el mejor de su clase, como yo lo era. Vi cómo los hombros de Nathan se bajaron apenas con esa interrupción. Su emoción se apagó de golpe. Me recordó dolorosamente a Richard cuando tenía esa edad, cuando su papá minimizaba todo lo que hacía. Cuando llegó la cuenta, Richard se dio unas palmaditas en los bolsillos como si estuviera actuando en una obra. Parece que dejé mi cartera en la otra chamarra. Le sonreí con calma, notando el reloj carísimo que todavía traía en la muñeca. Pagué sin decir nada. Ya en el estacionamiento, Richard soltó como al aire. Estamos pasando por un momento complicado. La empresa anda en reestructura, y la colegiatura de la escuela de Nathan ya va a vencer. Asentí, sin comprometerme. Me dio gusto que volviéramos a estar en contacto. Mientras él y Vanessa discutían bajito junto al coche, Nathan se me acercó con cierta timidez. No pareces enferma, me dijo en voz bajita. ¿Enferma? Volteó nervioso a ver a sus papás. Papá dijo que tenías una enfermedad en el cerebro, que te dejaba confundida y débil. Por eso nunca lo buscaste ni llamaste. Sentí que el corazón se me detuvo. Antes de que pudiera contestar, Richard le gritó a Nathan. El niño, rápido, tomó mi celular y tecleó algo antes de correr con ellos de nuevo. En el camino de regreso a casa, revisé el teléfono. Nathan había guardado su número con un mensaje corto. ¿Podemos hablar a veces? Las lágrimas me nublaron la vista. Pero ya no eran de tristeza. Eran de algo mucho más potente. Furia. En las semanas siguientes a nuestro encuentro, Richard comenzó a escribirme más seguido. En cada mensaje, apenas disimulaba las indirectas sobre sus problemas de dinero. Mientras tanto, yo fui construyendo una relación con Nathan, poco a poco, por mensajes. Nunca desmintiendo directamente las mentiras de su papá, pero compartiendo pedacitos de mi vida, mi trabajo voluntario, viajes con amigas. ¿De verdad subiste el monte O del año pasado? Me preguntó una noche por mensaje. Papá dice que tu condición hace que hasta caminar sea difícil. La vista desde la cima fue increíble, le contesté, mandando una foto mía en el Timberline Lodge. Siempre me ha encantado hacer senderismo. Su respuesta llegó casi al instante. Entonces papá se ha de haber confundido. Una tarde, Nathan me habló de una próxima presentación de historia. De sobre los patrones de migración, incluyendo cómo llegaron tus papás a Estados Unidos. Me encantaría que vinieras,
pero va a ser un jueves del mes que entra. Mi pulso se aceleró. Podría manejar hasta allá. ¿Y en serio? Le pregunté. Puedo ponerte en la lista de visitantes. Cada alumno puede traer a 4 familiares. El día de la presentación, llegué a Seattle Prep una hora antes. El corazón me latía con fuerza mientras firmaba en la oficina principal. La recepcionista me sonrió con calidez. Y debe ser la abuela de Nathan, dijo con una sonrisa la recepcionista. Está súper emocionado de que hayas venido. En el pasillo, me topé con el profesor Collins, el maestro de historia de Nathan, quien me saludó con entusiasmo. Señora Wilson, Nathan nos contó que tal vez usted vendría. Qué gusto conocerla por fin. ¿De verdad? Pregunté, con una sonrisa tensa. Y sí, claro, después de todos estos años oyendo sobre su condición, es increíble verla tan bien. Mi ceño se frunció. ¿Condición? Nathan hizo todo un proyecto el año pasado sobre enfermedades neurodegenerativas, basado en su experiencia, dijo, y su voz empezó a perder seguridad. Sentí como si el piso se me moviera. ¿Y mi experiencia? El señor Collins tragó saliva, ahora evidentemente incómodo. La demencia de aparición temprana. Richard explicó en cada junta de padres que no podía viajar ni manejar situaciones sociales. Incluso Nathan organizó una colecta para apoyar la investigación. Se quedó callado al ver mi expresión. Usted no sabía, ¿verdad? Me apoyé contra la pared. No solo Richard me había borrado de sus vidas. Había inventado toda una historia, una mentira detallada en la que yo era una mujer incapacitada mentalmente. Mientras yo mandaba cartas, postales, regalos, rogando por una oportunidad, él le decía a todo el mundo, incluido mi nieto, que yo estaba demasiado enferma para funcionar. Antes de que pudiera digerirlo, comenzaron las presentaciones. Me senté rígida en la última fila, con la mirada fija en Nathan, que hablaba con seguridad sobre su historia familiar. Datos que yo le había contado en mensajes, ahora entretejidos en su presentación como si siempre hubiéramos estado cerca. Cuando me vio, se le iluminó la cara por un segundo, pero retomó con seriedad su exposición. Al terminar, mientras las familias se saludaban en el pasillo, vi entrar a Richard y Vanessa, buscando con la mirada. Cuando Richard me vio platicando con el profesor Collins, su cara se puso blanca. ¿Qué haces aquí? Susurró entre dientes, jalándome a un lado. Y Nathan me invitó, le respondí con calma, aunque el corazón me latía con fuerza. Y curiosamente, el señor Collins me mencionó mi condición. La demencia que llevas años diciéndole a todos que tengo. Richard miró alrededor, incómodo. Este no es el lugar. No, respondí con firmeza, aunque me temblaban las manos. No lo es. Pero vamos a hablar de esto, Richard. Muy pronto. Me di la vuelta y me alejé. Nathan me alcanzó en el pasillo, con una sonrisa enorme. Sí viniste. Lo abracé. Nuestro primer abrazo. Sobre su hombro, vi la mirada de Richard. Fría. Calculadora. Ya estaban marcadas las líneas. Y por primera vez en 15 años, yo no estaba en desventaja. ¿Les dijo a todos que tenías demencia? Y preguntó Eleanor, casi tirando el té cuando le conté lo de la escuela. Sí, asentí. Ya no estaba en shock. Lo que sentía ahora era una furia callada, poderosa. Una que apenas me reconocía. Mientras yo le enviaba tarjetas, regalos, él le decía a Nathan que yo ni siquiera sabía quién era. Eleanor dejó su taza con una delicadeza helada, como quien está conteniendo la rabia. ¿Y ahora qué sigue? No lo sé, admití. Una parte de mí quiere destaparlo todo, contarle a Nathan la verdad, pero eso solo lo lastimaría. Y la otra parte, la miré directo a los ojos. Quiere dimensionar lo grave que es todo esto. Al día siguiente, Eleanor me contactó con Martín Reeves, un investigador privado de bajo perfil, muy confiable, que había trabajado con ella cuando ejercía como abogada. Solo va a recopilar información, me aseguró. Nada fuera de la ley. Lo que Martín encontró superó hasta mis peores sospechas.
Richard estaba ahogado en deudas. Tenía la hipoteca al tope, todas sus tarjetas saturadas y préstamos con intereses altísimos. El escándalo en Brick Pass tenía que ver con campañas de marketing engañosas. Exageraban los beneficios y ocultaban efectos secundarios de varios medicamentos. Y lo peor, Richard había firmado las aprobaciones. Se está hablando de una posible destitución, me explicó Martín. La empresa está haciendo investigaciones internas antes de que entre la FDA. Pero lo más inquietante fue lo que encontró en el expediente escolar de Nathan. Richard y Vanessa habían solicitado su cambio a una escuela internacional en Vancouver, Canadá. La solicitud exigía un depósito alto y un comprobante de residencia canadiense en menos de 30 días. Pensaban usar mi dinero. Richard empezó a presionar más. Ya ni lo disimulaba. Las colegiaturas están subiendo mucho, mencionó en una llamada. Y con cómo está el mercado, tal vez tengamos que vender y mudarnos a algo más chico. Durante una videollamada, supuestamente para que Nathan me enseñara su proyecto de ciencias, Vanessa dejó a propósito unos folletos de inversión a la vista, todos con propiedades de lujo en Vancouver. Me mantuve sonriente, amable, como si no notara nada, mientras tejía mi trampa. Le comenté casualmente que iba a visitar a mi asesor financiero. Modifiqué mi testamento para incluir a Nathan. Y en una reunión rápida para tomar café con Vanessa, dejé accidentalmente en mi bolso unos estados de cuenta bancarios, lo suficientemente impactantes como para atraparla, aunque mostraban apenas una parte de mis ahorros. Y esto está mal, le confesé a Eleanor después, mientras le contaba mi estrategia. Me estoy volviendo igual de calculadora que ellos. Ella me apretó la mano con fuerza. La diferencia es tu motivo. Ellos te quieren usar y desaparecer. Tú estás tratando de proteger a Nathan, y tal vez, si se puede, reconstruir algo verdadero. Esa misma noche, Nathan me escribió un mensaje. Papá y mamá discuten un montón. Hoy los oí hablar otra vez de Vancouver. Papá dijo que tú eres la solución a todo, si logras cerrar el trato pronto. ¿Qué significa eso? Me quedé viendo mi celular, con el corazón apretado. Era desgarrador pensar en ese niño, atrapado en los planes egoístas de sus papás. Pasara lo que pasara después, Nathan merecía algo mucho mejor. No estoy segura, mi amor, le escribí. Pero no te preocupes, te prometo que siempre voy a estar aquí para ti, pase lo que pase. Y no era una promesa que pensaba romper. No como todas las que Richard le había hecho durante años, y que nunca cumplió. Me da gusto que hayas aceptado venir a cenar, solo tú y yo, dijo Richard, aunque su sonrisa no le llegó a los ojos. Había elegido otro restaurante carísimo en Seattle, mucho más allá de lo que su situación económica permitía. Y claro, respondí, mientras lo observaba del otro lado de la mesa. A la luz tenue del lugar, todavía alcanzaba a ver al niño que yo había criado, apenas un destello detrás de la máscara del hombre desesperado en que se había convertido. Richard se lanzó con un discurso claramente ensayado sobre la importancia de la familia, un intento forzado por tocar mis sentimientos. He sido muy orgulloso, dijo con humildad bien ensayada. Me aferré a rencores cuando deberíamos haber estado unidos como familia. Asentí, animándolo, y noté cómo sus ojos se desviaban hacia mi bolso, que estaba junto a la mesa. Nathan te adora, siguió. Habla de ti todo el tiempo. Tener a su abuela en su vida ha significado muchísimo para él. Yo también valoro mucho nuestra relación, respondí con sinceridad. Es un niño increíble. Entonces Richard se inclinó hacia mí y bajó la voz. Mamá, quería hablar contigo de algo importante. Una oportunidad que podría solucionar varias cosas al mismo tiempo. Ahí estaba. Finalmente. Estoy por lanzar un nuevo proyecto, explicó, una firma de consultoría especializada en regulación de marketing farmacéutico. Se rió sin ganas. Ironías de la vida, ¿no? Con todo lo que sé de lo que no se debe hacer, puedo ayudar a las empresas a cumplir con las normas de forma ética. Puse mi mejor cara de interés mientras él me detallaba su plan de negocios, notando cómo los costos iniciales coincidían perfectamente con sus deudas actuales. Te estoy ofreciendo una oportunidad de invertir en algo que tiene verdadero potencial, concluyó. No solo es rentable,
es el futuro de nuestra familia. Tomó aire y remató. Si nos apoyas con esta puesta en marcha, y quizá con los problemitas de liquidez que tenemos ahorita, te prometo que serás parte permanente en la vida de Nathan. Mi propio hijo estaba intentando venderme el acceso a mi nieto. Entonces no estás pidiendo caridad, le dije, repitiendo sus palabras. Estás ofreciendo una sociedad, en los negocios y en la familia. Él asintió con entusiasmo. Exactamente. Y además, estaríamos cerca. Bueno, relativamente. El sector biotecnológico en Vancouver está creciendo muchísimo. Nathan ya está en lista de espera en la Cambridge International Academy. Es muy exclusiva, mamá. Solo aceptan 50 alumnos por grado. Necesitamos asegurar su lugar con un depósito, la próxima semana. Tomé un trago de agua, solo para darme unos segundos más. Vancouver, Columbia Británica. Es un gran cambio, un nuevo comienzo, dijo Richard con voz suave. Para todos nosotros. Podrías venir a visitarnos cuando quieras. Justo como lo había descubierto Martín, su plan era tomar mi dinero y cruzar la frontera. Voy a pensarlo, respondí con cuidado. La sonrisa de Richard se tensó de inmediato. Y no tardes mucho, estas oportunidades tienen fecha de caducidad. Esa misma noche, recibí un mensaje de texto de Nathan. Abue, escuché a mi mamá y a mi papá peleando después de que te fuiste. Papá dijo que tienen que cerrar el trato con la anciana antes de que cambie de opinión. Creo que se referían a ti. También están hablando de mudarse a Canadá, pero a mí no me han dicho nada. Por favor no les digas que te conté. Me senté en la oscuridad de mi recámara. Una extraña calma me invadió. Durante 15 años, lloré por perder la relación con Richard. Pero esa noche, lloraba por otra cosa, por el hombre que creí que era mi hijo, y que ya no existía. Era momento de terminar con esta farsa. Me alegra mucho que hayan podido venir este fin de semana, les dije, recibiendo a Richard, Vanessa y Nathan en mi casa de Portland. Les propuse una visita para discutir mi decisión sobre la inversión. Un anzuelo que no pudieron resistir. Mi nueva casa era cómoda, pero sin lujos. Una decisión completamente intencional, parte de mi historia de que vivía modestamente. Aún así, noté cómo Vanessa recorría con la mirada cada rincón, midiendo mentalmente el valor de cada objeto. Está muy bonita la casa, mamá, comentó Richard, fijándose en la pintura original que colgaba en la entrada. Un buen upgrade del departamento que tenías. Y la venta de la casa familiar salió bastante bien, contesté con evasivas. Y Nathan, ¿quieres ver el cuarto que te preparé? Hay un telescopio en el balcón. Desde ahí se ve clarito el monte Odd cuando hay buen clima. Durante todo el fin de semana observé con atención a Richard y Vanessa. Actuaban como padres perfectos cuando sabían que los estaba viendo, pero en los pequeños descuidos, su impaciencia era evidente. Interrumpían a Nathan cuando contaba algo, ignoraban lo que le gustaba, y entre ellos se lanzaban miradas molestas cada vez que él hacía una pregunta. Pero cuando estábamos solos, Nathan era otro niño. Se relajaba, ya no tartamudeaba, y hablaba con entusiasmo de ciencia, historia, y 1000 cosas más. Me recordaba tanto a Richard de niño, antes de que se le endureciera el corazón. El sábado por la tarde, mientras Richard y Vanessa salieron a caminar, yo sospechaba que más bien era una sesión de estrategia. Nathan vino corriendo con un folleto en la mano. Cambridge International Academy, leyó en voz alta, enseñándome fotos de un edificio enorme en Vancouver. Lo encontré en el maletín de papá. Estaba abierto y lo vi. Me miró serio. No quiero ir allá, abue. Todos mis amigos están en Seattle. Y además, apenas te acabo de encontrar. Lo abracé fuerte. Muy fuerte. Y no importa lo que pase, mi amor. No vamos a volver a separarnos. Te lo prometo. Esa noche preparé una cena especial. Pasé el día cocinando los platillos favoritos de Richard cuando era niño, estofado con zanahorias y papas, panecillos calientitos y pastel de manzana de postre. Cuando nos sentamos a la mesa, Richard y Vanessa intercambiaron una mirada cómplice. Pensaban que aquella cena, tan cargada de nostalgia, significaba que me estaba rindiendo.
Después de comer, los invité a todos a la sala. Tengo algo importante que compartir, anuncié, mientras veía cómo Richard y Vanessa se inclinaban hacia adelante, emocionados. Hace 15 años, Richard, te alejaste de mi vida por dinero. No te presté $5,000. Y hoy, parece que el dinero es lo único que te hizo regresar. La sonrisa de Richard se desdibujó. Mamá, eso no es justo. Levanté la mano, cortándolo en seco. Contraté a un investigador privado. El color se le fue del rostro cuando dejé una carpeta sobre la mesa de centro. Ahí estaba todo documentado. Las mentiras sobre mi demencia, tus deudas, los planes de mudarse a Vancouver que le han ocultado a Nathan, y la investigación en Brick Pass. Sé exactamente por qué, de repente, te acordaste de que tenías madre después de 15 años. Vanessa se levantó de golpe. Que esto es una locura. Nos espiaste. Me protegí, corregí con calma. Y también protegí a Nathan. La sorpresa de Richard se convirtió en enojo. Entonces, ¿todo esto de reconectarnos era pura estrategia? ¿Una trampa? No eres mejor que nosotros. La diferencia, dije en voz baja, es que yo sí quería conocer a mi nieto. Tú solo querías mi dinero. La tensión en la sala se rompió con la voz temblorosa de Nathan. Es cierto, papá. ¿Lo de que la abuela está enferma? ¿Y lo de Vancouver? El silencio que siguió fue toda la confirmación que él necesitaba. A la mañana siguiente, después de una noche cargada de verdades dolorosas, nos volvimos a reunir en la sala. Richard se veía agotado. Vanessa, rígida. Y Nathan. Nathan tenía la expresión perdida de un niño que acaba de ver cómo se derrumba todo su mundo. Tengo una propuesta, dije, dejando un sobremanila en la mesa de centro. Richard lo miró con recelo. ¿Más pruebas de tu investigador? No. Algo diferente. Una posible solución. Fui clara al presentar mis condiciones. Pagaría su hipoteca y crearía un fideicomiso para los estudios de Nathan, pero con ciertas reglas. Tenían que quedarse en Seattle. Nathan pasaría un fin de semana al mes conmigo. Richard debía enfrentar su situación con Brick Pass, sin huir. Y lo más importante, todos, incluyéndome a mí, iríamos a terapia familiar. Nos está sobornando, soltó Vanessa, tajante. No, respondí sin alterarme. Les estoy ofreciendo una salida. Una verdadera. No se trata de aventar dinero al problema y esperar que se desaparezca, que, aceptémoslo, era su plan, ¿no? La cara de Richard se puso roja de coraje. No tienes derecho a controlar nuestras vidas. No, no lo tengo, admití. Son libres de rechazarlo. Si quieren seguir con sus planes de Vancouver, adelante. Si pueden financiarlos. Si pueden huir de la investigación de Brick Pass, inténtenlo. Pero Nathan sigue siendo parte de mi vida. Y no pueden impedirlo. Puedo solicitar legalmente derechos de visita como abuela, añadí antes de que respondieran. Especialmente con todo el historial documentado de mentiras que tienen encima. Eleanor ya tiene listo el papeleo. Sabía que era un riesgo. En México y en muchos países, los derechos de los abuelos no siempre se hacen valer fácilmente. Pero Richard no lo sabía. Nos estás chantajeando, dijo él, con voz quebrada. Te estoy dando una oportunidad, le contesté con firmeza. Para reconstruir algo real. No con engaños ni dinero, sino con honestidad. No va a ser fácil. La confianza ya está hecha a pedazos, pero Nathan se merece mucho más de lo que cualquiera de nosotros le ha dado hasta ahora. Vanessa, siempre práctica, tomó el sobre y comenzó a revisar los números con expresión seria. Si necesitamos tiempo para hablarlo, dijo finalmente. Hasta ese momento, Nathan no había dicho ni una palabra. Pero al fin, rompió el silencio. ¿Por qué mentiste sobre la abuela todos estos años? Le preguntó Nathan a su papá. ¿Por qué dijiste que estaba enferma? Richard no fue capaz de mirarlo a los ojos. Era complicado, Nathan. No, no lo era, insistió Nathan, con una firmeza nueva en su voz.
Mentiste porque era más fácil que decir la verdad. No querías que la conociera. En ese momento vi cómo algo cambiaba en mi nieto. Ese momento en que un niño empieza a entender que los adultos también se equivocan. Lo miró, no con enojo, sino con una decepción profunda. Tal vez lo más doloroso que un padre puede ver en los ojos de su hijo. Creo que la idea de la abuela es buena, dijo Nathan, bajando un poco la voz. Quiero intentar la terapia. Quiero quedarme en Seattle con mis amigos. Y quiero que ella siga en mi vida. Richard lo observó como si apenas lo estuviera conociendo. Ya no lo veía como una extensión de él mismo ni como una pieza más en el tablero de su vida, sino como una persona real, con ideas y emociones propias. Y Nathan empezó a decir, pero las palabras simplemente no salieron. Vanessa tomó los papeles, dejando que su lado práctico tomara el control. O vamos a revisar estos términos, dijo seria, sin rodeos. Mientras se preparaban para regresar esa misma tarde, Nathan me abrazó fuerte. Te veo en 2 semanas, susurró. No importa lo que ellos decidan. No fue una pregunta. Fue una declaración. Su primera afirmación de independencia. El inicio de convertirse en quien realmente es. Y en ese momento, a pesar de todo, sentí un rayo de esperanza. 18 meses después, estoy acomodando las serpentinas en el jardín trasero de Richard, allá en Seattle. Hoy celebramos 3 cosas, mis 67 años, los 42 de Richard, y la graduación de Nathan de la preparatoria. Es una reunión sencilla, solo familia cercana. Eleanor vino conmigo en coche desde Portland, y también hay algunos amigos de Nathan. El camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil. Richard aceptó mis condiciones más por necesidad que por convicción. Cooperó con la investigación de Brick Pass, aceptando un puesto de menor rango en lugar de ser despedido. Una humillación necesaria. Vanessa, por su parte, pensó seriamente en separarse, pero terminó reconociendo su propia responsabilidad en todo esto, su obsesión con el estatus, su necesidad de aparentar. Y como ignoró señales graves con tal de mantener su estilo de vida. La terapia familiar nos sacó muchas verdades a flote. El resentimiento de Richard hacia mí por haber trabajado tanto cuando él era niño. Mi propio miedo al abandono desde que su papá se fue. Las inseguridades profundas de Vanessa, que venían de una infancia inestable. Descubrimos heridas que llevaban años sin sanar. Los primeros 6 meses fueron lo más duro. Richard se cerraba por completo en las sesiones. Vanessa iba y venía entre cooperar y tirar indirectas pasivo-agresivas. Yo también tuve que aceptar que fui demasiado controladora cuando Richard era joven. Y Nathan, él, que estuvo en medio de todo, poco a poco encontró su voz. Nos obligó a ver cómo nuestras decisiones lo habían afectado. Sus visitas mensuales a Portland se volvieron un momento especial. Al principio venía acompañado por Richard o Vanessa, pero cuando cumplió 14, ya empezó a venir solo. Esas visitas le daban a Nathan un respiro de la tensión que todavía se sentía en su casa. Y también nos abrían espacio para tener conversaciones sinceras, sin la presión de la rutina diaria. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, las cosas empezaron a cambiar. Richard, enfrentando por fin las consecuencias de sus decisiones, y viendo cómo Nathan florecía al tenerme en su vida, empezó a bajar la guardia. En una sesión especialmente difícil, al fin admitió la verdad detrás de su gran mentira sobre mi salud. Y era más fácil decir que estabas enferma, dijo, que aceptar que te saqué de mi vida por puro orgullo. Y luego ya no supe cómo salirme de esa mentira. Ahora, al verlo en el patio mientras Nathan le enseña su proyecto de la Feria de Ciencias, algo que hubiera sido impensable hace un año, siento que se acerca Vanessa con 2 vasos de limonada. Aún le cuesta decirlo, me dice, echando una mirada hacia Richard. Pero sí está cambiando. Ayer habló de ti. Contó recuerdos bonitos, que tenía bien enterrados. Las familias son complicadas, le respondí. Ninguno de nosotros hace todo bien. Más tarde, cuando todos ya se habían ido, Nathan me entregó su regalo. Era un álbum de fotos que armó durante el año. Mezcló fotos viejas de Richard y mías, con nuevas de todos nosotros juntos. En la última página puso una foto reciente de los 4, y un título simple.
Familia. Imperfecta, pero nuestra. Ahí entendí que mi verdadera victoria no fue la lotería, que sigue siendo un secreto que nunca les conté del todo. Aunque Richard y Vanessa a veces se preguntan de dónde sale realmente mi dinero, la verdad es que mi victoria fue otra. Fue redescubrir que una familia no se construye con perfección, sino con constancia. No con dinero, sino con tiempo. No con venganzas, sino con el valor de enfrentar verdades duras y empezar de nuevo, aunque parezca que ya es demasiado tarde. Esa noche, en mi cuarto de hotel, por fin abrí la caja donde había guardado las cartas rotas y los regalos que nunca entregué. Escogí unos cuantos objetos para conservarlos, no como símbolos de amargura, sino como testigos de un camino difícil, que al final me llevó a un lugar mejor. El pasado no se puede borrar. Pero el futuro, ese todavía se está escribiendo. Día con día. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y, si quieres, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.